Dios le bendiga, mis amados, rica y abundantemente en esta preciosa noche que nos congregamos con el propósito de aprender más de Dios a través de su palabra. El día de hoy tenemos como objetivo hacer un resumen de los temas que pudimos tratar en Primero de Samuel, todo el libro. Todo el libro duramos aproximadamente un mes y algo enseñando, mirando cada capítulo. Cada capítulo fue abordado en su contexto bíblico. Utilizamos la parte cultural, utilizamos también la parte profética, donde nosotros pudimos aprender todo lo relacionado al primer libro a nivel cultural, a nivel bíblico y a nivel profético. Pudimos mirar las definiciones en su contexto hebreo y miramos algunas enseñanzas que fueron muy amplias. Entonces, el día de hoy tenemos como objetivo hacer un resumen de todo lo que pudimos dar, pero será de manera sintetizada, así que no tenemos el propósito hoy quizá de tomarle mucho tiempo, sino más bien que todos podamos mirar exactamente todo lo que vimos, pero a modo de repaso, a modo de repaso. Quiero saber si realmente todos me están escuchando, si están ahí, si están conmigo. Para mí es muy importante que el día de hoy todos podamos estar conectados. No solamente que usted esté ahí, sino que también usted esté conectado, porque el propósito de hoy es hacer un repaso, que no le pasemos a este libro y como que ya se acabó y terminó, no, sino que podamos traer a la memoria todas aquellas enseñanzas que pudimos ver de manera sintetizada. ¿Están aquí conmigo? Amén, amén. Amén. Tengo uno. Amén. Tengo a Karina y tengo Amén, a mi amén, hermano. amén, estamos aquí. Ok, ok. Tengo tres gente. Vamos a ver quién más. Amén. 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 Bendiciones. Amén. ¿Quién más? ¿Quién más están activos? Quisiera que todos realmente pudieran estar activos conmigo. Solamente tengo tres, cuatro personas. Los demás no. No quiero hablar solo. Están activos, los que están seguramente cenando, de que no sé, pero están activos ahí. Yo lo veo todos ahí. Bueno, Estamos aquí, estamos aquí. ok, pues entonces, María Cristina, léame ahí por favor lo que dice la pantalla. Ok, Primera de Samuel 1, 2. Tema, el nacimiento de Samuel y el clamor de Ana. Enseñanza, Dios escucha la oración ferviente. Samuel nace como respuesta a la oración de una mujer estéril que confía en Dios. Amén. Simplemente, ahí estamos diciendo que en el capítulo 1, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 2, nosotros pudimos ver el nacimiento de Samuel, producto de un producto de un clamor que hizo su madre llamada Ana. Y allí como enseñanza pudimos mirar que Dios escucha la oración ferviente. Por ende, esto nos deja una enseñanza a nosotros que aunque posiblemente mi petición no ha sido escuchada, si yo oro como oró Ana, puede hacer que nazca un Samuel. Amén. Y esto es importante, ¿verdad? Samuel nace como respuesta a una oración de una mujer la cual era estéril, pero que confía en el Señor. Eso lo vimos desde el capítulo 1 al capítulo 2. Continúo. Samuel capítulo 3, también nosotros miramos algo más. Aparte de María, nuestro hermano Benicio, ¿puede leerme lo que está en la pantalla? 1:3. El capítulo la otra parte que puse, el número 3. Te lo leo, siervo. Ok, léalo, que la voz no se escucha el micrófono del hermano. Ujú.
del 1 al 3. O sea, lo que está en la pantalla, la otra parte que puse. Ya estoy El activo. llamado de Samuel Sí, dice, hermano. enseñanza. Ok, Amén. después de usted, después de ella, hermano Benicio, para que usted lea la que viene. Amén. Siga, hermana. Dice, el llamado de Samuel dice, Ajá. Dios levanta a un profeta en tiempos de escasez, de escasez de palabra. Samuel aprende a discernir la voz de Dios. Amén, excelente. Quiere decir que cuando nosotros miramos el primer libro de Samuel, capítulo 3, allí miramos cuando Dios llama a Samuel, ¿verdad? Y ahí vemos como enseñanza que Dios levanta a un profeta en tiempo de escasez, cuando la palabra de Dios escaseaba. Así mismo empieza la palabra de Dios de ese capítulo. Samuel aprende. Ahí miramos a discernir la voz de Dios a través de ciertas pruebas que él hace, porque él se acerca allí a donde Elí, y Elí, después de entender que era Dios, le hace saber a él qué tenía que hacer. Excelente. Seguimos. Ahora sí, hermano Benicio. Primero de Samuel 4:6. Sí. Tema: el arca de Dios y el juicio sobre Elí. Enseñanza: Dios no está ligado a objetos religiosos. Él juzga a quienes tratan su presencia con ligereza. Amén, excelente. Del capítulo 4 al capítulo 6, nosotros pudimos aprender ahí el arca de Dios y el juicio sobre Elí, ¿verdad? Y la enseñanza que pudimos encontrar es que Dios no está ligado a objetos religiosos. Es muy importante eso que nosotros vimos en esos capítulos, ¿verdad? Él juzga a quienes tratan su presencia con ligereza. Y esto nosotros lo pudimos mirar en esos capítulos, lo cual es muy importante. Otra de las enseñanzas que no la mencioné, pero sí quiero mencionarla ahora, es que en el cuando empezamos a estudiar el libro, nos dimos cuenta que la mayoría de las personas a este libro le decimos Primera de Samuel, ¿verdad? Y nosotros pudimos aprender que este libro es un libro que no, la forma correcta de leerlo es diciendo Primero de Samuel, ¿verdad? Y también eso fue algo que lo pudimos corregir al principio. Vamos a continuar. Ok, entonces, cuando miramos el capítulo 7, si lo puede leer nuestra hermana Martica. Amén. El, Está vers- en la pantalla. pero no veo. Ah, Dice, no lo puede ver. no, versículo. Por lo que veo en la pantalla dice, es el tema y la enseñanza. Exactamente. Recuerde que lo que estoy haciendo es Ok, un pensé que era un repaso. versículo. No, Ok, no vamos a leer capítulo ni versículo, es solo ok. lo que pudimos ver de manera generalizada. Es tema la victoria en Mizpa y enseñanza el arrepentimiento nacional trae restauración. Dios pelea por su pueblo cuando hay verdadera conversión. Exactamente. En el capítulo 7 nosotros recordamos aquella victoria que tuvo Israel allá en Mizpa, y como producto de esa victoria fue a raíz del arrepentimiento. Por eso dice, como enseñanza tenemos que el arrepentimiento nacional trae restauración, ¿verdad? Dios pelea por su pueblo cuando hay una verdadera conversión. Y eso lo aprendimos en el capítulo 7. Ahora, el capítulo 8, si usted lo puede seguir leyendo ahí mismo, lo que dice. El capítulo 8. Primera de Samuel, Recuerde que ya no se dice, ya 8. aprendí. Primer libro de Samuel, capítulo 8, es el tema es Israel pide rey, la enseñanza,
El deseo de parecerse al mundo lleva al pueblo a rechazar el gobierno de Dios. Exactamente. En el capítulo 8 nosotros nos damos cuenta que Israel le pidió un rey a Jehová. Le pidió un rey, ¿verdad? Él pidió un rey, llamó a Samuel y le dijo a Samuel que ellos querían ser como las demás naciones. Por eso miramos ahí la consecuencia después que tuvo Israel por haber pedido rey. Entonces dice que el deseo de parecerse al mundo lleva al pueblo a rechazar el gobierno de Dios. Y eso lo vimos porque cuando Samuel fue ante Dios, esto no le gustó y él se sintió mal y Jehová le dijo, mira, no te sientas mal porque el pueblo no te ha rechazado a ti, sino que con sus acciones me están rechazando a mí. Así que de ahí en adelante, Jehová le dijo a ellos que antes de que tuvieran rey, le dijo cuál era de qué manera el rey lo iba a tratar a ellos. Iba a diezmar, le iba a tomar todos los hombres, ¿verdad? Para ponerlo para la guerra. Le dijo también que iba a tomar las mujeres. Le dijo todas las cosas que como costumbre los reyes de esa época hacían con el pueblo el cual ellos estaban dirigiendo. Por eso miramos que el deseo de parecerse al mundo lleva al pueblo a rechazar el gobierno de Dios. Y eso lo vimos en Samuel capítulo 8. Ahora, del 9 al 12, dice ahí tenemos una lección. ¿Quién se anima? Hermana Ilia está disponible, puede leerlo. ¿Puede leerlo? ¿Alguien más que esté disponible que quiera leerlo? Amén. Hermano, ok. Arriba, hermana, adelante, adelante. Limón, limonero, la dama primero. Amén. Sí, léalo, léalo. Ok, hermano Benicio, léalo usted. Ah. Primero de Samuel 9:12. Tema: la elección y unción de Saúl. Enseñanza: Dios concede un rey conforme al deseo del pueblo, pero mantiene su soberanía. Amén. Excelente. En el capítulo 9 hasta el 12 pudimos encontrar ahí que Dios fue quien escogió a Saúl de entre todos los hombres. Él es que lo escoge y se lo entrega al pueblo. Ahora, ¿cuál es la enseñanza que nosotros miramos en esos capítulos? Es que Dios concede un rey conforme al deseo del pueblo, pero mantiene su soberanía. Cuando dice esto es que aunque Saúl había sido elegido conforme el pueblo quería rey, Dios como quiera mantuvo el gobierno, a tal punto que cuando Saúl comete el pecado, Jehová lo desecha como rey. Y eso es importante, que esas cosas las vimos en esos capítulos. También tenemos Samuel del 13 al 15. La hermana que iba a leer, si puede leerlo, por favor. Bien, Bueno, si no leo yo mismo. por favor. El rechazo de Saúl, la enseñanza, la desobediencia y el orgullo traen el rechazo divino. Dios busca obediencia antes que sacrificio. Amén, excelente. Del capítulo 13 al 15, nosotros miramos cuando Dios rechazó a Saúl como rey. Ahí nosotros también pudimos aprender que Dios no rechazó a Saúl como persona, como hombre, como un ser creado, porque del hombre Dios lo que quiere es el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, como él no quiso obedecer a Dios, él quiso ser obstinado, que ahí es donde encontramos que la obstinación es como la rebelión y como ¿cómo La que dice? idolatría. Y como la idolatría, exactamente. Y eso lo aprendimos en esos capítulos. Y como enseñanza decimos que teníamos que la desobediencia y el orgullo traen el rechazo divino. Cuando un hombre desobedece, cuando un hombre se mantiene orgulloso, automáticamente el cielo lo rechaza. Y esto es importante porque Dios busca obediencia antes
que sacrificios. Continuamos. Miramos que el capítulo 16, a ver, nuestra hermana Mireya, si está disponible, si lo puede leer. Sí, hermano. Ujú, La unción de David. ujú. Dios mira el corazón, no las apariencias. El elegido de Dios no siempre es el más visible ante los hombres. Tremendo. El Amén. capítulo 16, mis amados, ahí nosotros pudimos aprender cuando Dios escoge a David, estando él siendo menospreciado quizás hasta por su padre, ignorado por sus hermanos, pero Jehová Dios envía allí a Samuel y él es escogido y la unción de Dios viene sobre él. El Espíritu de Dios a través de Samuel lo iba guiando hasta que llegó David. Cuando David llegó, entonces él dio gloria a Dios. Así que como enseñanza miramos que Dios mira el corazón. Y cuando nosotros aprendimos sobre este punto, decíamos que el corazón no es la bombita que nosotros tenemos que bombea sangre, sino más bien son los pensamientos, son los deseos. Es decir, Dios mira la intención del hombre. Cuando la Biblia dice que Dios mira el corazón, Dios mira tus intenciones, Dios mira tus pensamientos, Dios mira realmente todo lo que nuestro ser de manera interna podemos pensar, podemos crear, podemos analizar. Esa base es la que Dios se fija del hombre, ¿ok? Entonces, Dios no se fija en las apariencias. Ese capítulo para nosotros fue muy fundamental porque nos enseñó específicamente que las apariencias para Dios no son indispensables. El elegido de Dios no siempre es el más visible ante los hombres. ¿Por qué? Porque los hijos de Isaí eran hombres de guerra, hombres muy valientes que iban y peleaban con el ejército de Saúl y ellos tenían todas las estructuras de un hombre que pudiéramos decir que desde que tú lo ves, tú dices, este es un hombre de guerra. Mas, sin embargo, el mismo profeta y juez Samuel aprendió ese mismo día que Jehová Dios no mira la apariencia, sino él mira el corazón. Y eligió a un hombre que no estaba visible. Y esto fue muy importante. Eso lo vimos todo en el capítulo 16. Ahora, el capítulo 17 habla de algo muy importante. No sé si el hermano Joel puede leerlo, por favor. Amén. Está en la pantalla ahora. Sí, sí. El último de abajo, varón. Dice Samuel 17. ¿Por qué me dijo? Samuel 17. Primero Ok, de Samuel dice 17. tema David y Goliat. Ujú. Enseñanza. La fe verdadera desafía los gigantes con la seguridad del respaldo divino. Amén, excelente. Allí en el capítulo 17 nosotros pudimos ver que aquella batalla entre David y el gigante Goliat. Y la enseñanza que pudimos ver es a un hombre que tenía una fe verdadera. ¿eh? Y con esa fe verdadera, él desafió al gigante. Por eso él decía, ¿quién es este incircunciso que ha desafiado a los escuadrones de Israel? Eso fue terrible. Eso fue un hombre lleno de fe, un hombre que sabía, porque él empezó a pensar en todas las veces que Jehová le dio a él la fuerza, le dio la habilidad de vencer algunos leones que quizás iban a destruir las ovejas que él estaba guardando. Entonces David demuestra aquí una fe verdadera y desafía a los gigantes con seguridad y lo hace con el respaldo divino. Porque apenas con una onda, una piedra,
se la enterró direccionada en la frente de Goliat. Entonces, continuamos. Estamos terminando. Desde el capítulo 18 al 20. ¿Quién más puede leer? No sé si la hermana Lucy puede leerlo. Amén, yo puedo leerlo, siervo. Dice, Ok. libro primero de Samuel, del 18 al 20, habla de la amistad de David y Jonatán, a la persecución de Saúl, y la enseñanza es la lealtad y el amor verdadero brillan aún en tiempos de conflicto y persecución. Excelente. El capítulo 18 al 20 pudimos encontrar aquella amistad entre David y Jonatán. También miramos la persecución que Saúl tuvo en contra de David. Y como enseñanza pudimos encontrar que la lealtad y el amor verdadero brillan aún en tiempo de conflicto y persecución. Mira, y para mí esta enseñanza es fundamental que nosotros pudimos aprender en estos capítulos. ¿Sabe por qué? Porque en momentos difíciles, en momentos de conflicto y en momentos de persecución, ahí es donde tú realmente quieres encontrar un verdadero amigo. Ahí es donde tú quieres encontrar lealtad. Ahí es donde tú quieres que la persona que te dijo que te ama realmente te lo pueda demostrar. Y nosotros miramos eso en esos capítulos. Del 18 al 20 pudimos encontrar esto, lo cual es fundamental para la vida cristiana. Amén. Ok, ahora, el capítulo 21 al 23 encontramos algo más. ¿Quién más puede leer, por favor? Amén. Sí. Tema, David huye y se refugia. Y ahí quedó. Amén, exacto. Ve, del 21 al 23, nosotros pudimos encontrar, ustedes recuerdan, cuando David decidió irse y refugiarse en un lugar que en los demás capítulos vamos a mirar qué pasó. Ustedes recuerdan que fueron unos días ahí medio controversial, que miramos un par de cosas ahí muy importantes. Aquel hombre que aunque confiaba en Dios, decidió huir y esconderse en un lugar enemigo, ¿verdad? Cuando se escondió allá en la ciudad de los filisteos. Y nosotros pudimos aprender que nosotros aquí está la otra parte. Ahí pudimos aprender, lea la enseñanza ahí, Sierva, que fue que no Amén. se completa. Dios guía y protege a sus escogidos en el proceso de formación a través de pruebas. Amén, excelente. Y como enseñanza exactamente miramos esto, ¿verdad? Que él se va, huye, pero Jehová no lo dejó. Dice que Jehová lo guió y también lo protegió. ¿Por qué? Como enseñanza vimos aquí que Dios guía y protege a sus escogidos en el proceso de formación. Y esto me encanta a mí a través de las pruebas. ¿Por qué digo que me encanta esto? Porque una cosa es que tú estés pasando por consecuencia de tus errores a que estés pasando por una prueba. Nosotros recuerdo que pudimos enseñar claramente cuál es el propósito que Dios tiene con las pruebas que Él permite en la vida del creyente. Dios quiere formar al hombre, por ende, durante el proceso de prueba, Dios nunca te deja solo, nunca. Si es una prueba que está pasando, nunca te deja. Y pudimos encontrar eso en estos capítulos del 21 al 23. David huye y allí Jehová lo protege. Allí Jehová estuvo con él todo el tiempo. Y eso fue maravilloso. Bien, del 24 al 26, también miramos algo más. A ver, ¿quién más no ha leído que pueda leer, que quiera leer? Hermano Cristian, ¿lo puede leer? No, Yo lo puedo leer, cielo. lea. Dice, David perdona a Saúl.
La enseñanza es: la venganza no pertenece al justo. Esperar en Dios honra su soberanía. Wow. Usted ve, del 24 al 26 pudimos encontrar que David, teniendo la oportunidad de matar a Saúl, él lo decide perdonar. Y allí encontramos que el perdón es una decisión. David pudo haberse cobrado, ¿verdad? Porque Saúl lo andaba buscando para matarlo. Y él lo encuentra listo en 2 ocasiones. Él podía aniquilarlo, mas sin embargo él decide perdonarlo. Como enseñanza miramos que la venganza no pertenece al justo. David entendía que si él cometía dicho pecado, él iba a ser un impío. Y él dijo, yo no voy a hacer lo que el impío realmente hace. Y por eso él decidió practicar la justicia, ¿verdad? Dejando que Dios sea el que juzgue su causa. Asimismo decía David, Jehová juzgue entre tú y yo. Él pudiendo tomar el juicio, él dijo, no, Jehová juzgue entre tú y yo. Así que esperar en Dios honra su soberanía. Es una de las enseñanzas también muy fundamental que nosotros pudimos encontrar dentro de los capítulos 24 al 26 del primero de Samuel, que esperar en Dios honra la soberanía de Dios. Cuando un creyente decide esperar en Dios, usted está dándole honra a Dios. Usted quiere decir, Señor, tú tienes control de todo. Mi vida no está fuera de tu control y por ende yo decido esperar en ti. Amén. Entonces, ya nada más nos faltan 2 más y ahí finalizamos. Dice, primero de Samuel 27 al 29. ¿Quién más, hermano Benicio? ¿Lo puede leer? Amén. Primero Samuel 27-29, del 27 al 29. Tema: David entre los filisteos. Enseñanza: aún en momentos de debilidad, Dios sigue interviniendo para cumplir su propósito. Wow, eso fue maravilloso también, porque ustedes se recuerdan que desde el capítulo 27 al 29 encontramos que David estaba entre en medio de los filisteos. Y como enseñanza pudimos mirar que aún en momentos de debilidad, ¿por qué se enumera un momento de debilidad? Porque allí Dios, o sea, David había decidido en su corazón refugiarse para que Saúl no lo persiguiese. Y de hecho, cuando él entra a la ciudad ayúdenme, de los filisteos, cuando él entra a la ciudad de los filisteos, Saúl toma la decisión y dice, ya dejaré definitivamente de perseguir a David. Entonces, esa actitud, nosotros a través de la enseñanza nos dimos cuenta que fue uno de los errores, pero esos errores Dios lo utilizó para glorificarse. Y dice que como enseñanza, miramos que aún en momentos de debilidad, Dios sigue interviniendo para cumplir su propósito. Como intervención, nosotros vimos que Dios hizo que los demás reyes de los filisteos no estuvieran de acuerdo con la decisión de Aquis, que Aquis sí quería que David fuera a la guerra, más los demás no estuvieron. Ahí pudimos ver una intervención divina. Dios intervino para que David no lo persiguiera y pudiera cumplir su propósito, porque si él se va a la guerra junto con los filisteos, lo que iba a pasar era que él iba a pelear contra el pueblo que posteriormente él iba a gobernar. O sea, David iba a ir a matar a sus hermanos. Y entonces, otro de los beneficios importantes que vimos allí fue que al él devolverse, encontró que su mujer, su familia, habían sido despojados y él después fue y recuperó todas las cosas que habían perdido. O sea, que Dios en momentos de debilidad siguió interviniendo para cumplir el propósito de David.
en David. Capítulo 30, hermano Lázaro, ¿lo puede leer? Amén. La recuperación de lo perdido. Wow. Cuando se consulta a Dios, se recupera todo. La dependencia total en Él trae restitución. Es maravilloso eso que aprendimos en el capítulo 30, porque dice que como tema es la recuperación de lo perdido. ¿eh? Y como enseñanza, cuando consulta a Dios, se recupera todo. Cuando nosotros, si hemos perdido algo, si hemos, a través de malas decisiones, si nosotros nos acercamos a Dios consultando qué vamos a hacer, Dios puede darnos la guianza y recuperarlo todo. La dependencia total en Él trae restitución. Y eso lo vimos en el capítulo 30. Y como último, el capítulo 31, este capítulo, a ver si alguien puede leer ya el último, por favor. La muerte de Saúl, el fin trágico de quien se aparta de Dios. La soberbia conduce a la ruina. Wow. Esto, mire, de esta manera termina este capítulo o este libro que nosotros estuvimos estudiando. ¿Mm? Miramos que aquel hombre que Dios escogió para que fuese rey, simplemente por su soberbia, por su obstinación, terminó de una manera que no era como Dios quería. Dios primeramente le dijo a él aquel día que él le falló al Señor, le dijo a través del profeta que si él hubiese esperado, su reino iba a ser establecido para siempre, pero murió de una manera que, wow, fue muy triste mirar la manera en la que este hombre murió. Y dice que este capítulo encontramos la muerte de Saúl. Dice, enseñanza, el fin trágico de quien se aparta de Dios. Wow. Miramos, el que se aparta de Dios puede tener un fin no muy bueno. ¿Mm? La soberbia conduce a la ruina. Todo hombre soberbio, lo único que le espera es ruina total, ruina. ¿Mm? Y esto es importante. Tenemos dos preguntas, mis amados, simplemente que queremos hacerles. Y quiero empezar con la primera. Vamos a mirar algunas preguntas y aplicaciones simplemente como repaso de lo que hemos visto. ¿Cuál es el mensaje central del primer libro de Samuel? ¿Cuál es el mensaje central de primero de Samuel respecto al liderazgo? ¿Cuál es ese mensaje principal? Por favor, el mensaje central. ¿Qué entiende usted? El mensaje central es, bueno, entiendo yo, ¿no? Sí. Que todo gira en torno al deseo, cuando Jehová desecha a Saúl y bueno, la falta que él comete en reiteradas ocasiones delante de Jehová, como él se inclina y se obstina en pecar delante de Jehová, como nunca se arrepiente. Ujú. Y bueno, como él persigue constantemente en medio de su obstinación a David, que es el rey ungido, pero que aún no ha sido coronado. Amén. Amén. ¿Alguien más quiere opinar? ¿Qué entiende La usted? ¿Cuál es el desobediencia, yo digo, la desobediencia trae consecuencias también. También, excelente. Dios escoge, pero si no hay obediencia, te desecha también. Ujú, ujú. Amén. También cuando dice que cuando habemos problemas, habemos dificultades, pero cuando se busca a Dios, todo se mete en puesto, todo se arregla. Es Amén. lindísimo. Amén. Y eso, y sí, veramente me tocó mucho. Ujú. Amén. Excelente. Así También que es. Dios te puede llamar, pero depende de tu actitud o tus acciones. Si
el llamado se cumple en ti. Amén. Amén, así mismo es. Creo que cada opinión de la que han dado va muy alineada a todas las enseñanzas que hemos estado tomando y vimos durante todo el capítulo, durante todos los capítulos del primer libro. Tengo como respuesta de manera específica en cuanto al liderazgo, es que el mensaje central del liderazgo de Primero de Samuel es que Dios exalta y remueve líderes según su corazón y su propósito eterno. Ustedes se recuerdan cómo Dios escogió específicamente a David, pero fue conforme al corazón de él, es decir, el pensamiento, la manera en la que David, su cosmovisión que él tenía de Dios para esto es importante. Saúl fue elegido por el deseo del pueblo y terminó siendo desechado por su desobediencia, mientras que David fue ungido conforme al corazón de Dios. Mostrando, ¿qué mostraba él? Humildad, valentía y dependencia total del Señor. Y estas cosas son importantes, que cualquier persona como líder debe de depender más de Dios, debe de siempre apegarse a la obediencia y debe de tener un corazón humilde, también debe de tener valentía, no puede tener miedo. El líder no puede estar temeroso para las cosas, y tener dependencia totalmente. Mire, un líder tiene que depender 100% de Dios. Y eso también. Uno de los textos clave que vimos es que Jehová ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Primero de Samuel 13:14. Ahí miramos ese mensaje, qué fue lo que Dios buscó para elegir a un líder. Así que Dios no busca apariencia externa ni popularidad, sino un corazón dispuesto a obedecer. Esto es una advertencia para líderes espirituales y una esperanza para los que son fieles en lo oculto. Todo hombre que practica la fidelidad en lo oculto donde nadie lo ve, tiene esperanza de que Dios lo pueda escoger a él. Segunda y última pregunta. ¿Por qué David, aunque perseguido, escuche esta pregunta, por favor? ¿Por qué David, aunque perseguido y calumniado, no tomó venganza contra Saúl? ¿Qué enseña esto para nuestra vida? Bueno, él esperó en Dios. Él estaba seguro que la venganza era de Dios. No era de él, no le tocaba a él. Esto nos enseña a nosotros que debemos también de ser pacientes a cuando tenemos a alguien que nos está acechando, a alguien que nos está persiguiendo, a alguien que nos está, o sea, que tiene persecución sobre nosotros, sobre nuestras vidas. La venganza de Dios. Hay que esperar el tiempo de Dios, hermano. Amén. No tomar venganza por nuestra mano. Exacto. Dejémosle la venganza a Dios. Amén. Tremendo. Muy bien. Amén. Alguien más, por favor. Participe, hermano. Nada más son 2 preguntas. ¿Quién más? Yo creo que la enseñanza dice, un segundo, por favor. La pregunta es, ¿por qué David, aunque perseguido y calumniado, no tomó venganza contra Saúl? ¿Qué enseña esto para nuestra vida? Primero que todo, yo creo que David era un hombre con una mentalidad de que estaba enfocado en Dios, en su llamado. Entonces él tenía toda la confianza puesta en Dios. Él, a pesar de que estaba sufriendo persecución, estaba sufriendo calumnia, él siempre estaba confiado que Dios le iba a dar la victoria, porque ya él había sido elegido.
Ujú. Entonces, él puso la confianza totalmente en Dios. Él no puso no se dejó llevar, digamos, de lo que le estuviera pasando. Que hubieron momentos que lo hicieron de pronto, yo creo, como dicen por ahí, dudar, porque sabemos que hubieron momentos donde él de pronto por la adversidad, pero siempre tuvo la confianza en Dios, porque son cosas que nos llegan en cualquier situación que estemos pasando. Muchas veces pues va a llegar siempre lo negativo, pero él tenía la confianza en Dios y por eso él pudo, digamos, no tomar venganza contra Saúl. Tremendo, tremendo. Gracias por el aporte. Así mismo es. Creo que la respuesta, al igual que nuestro hermano Benicio, están muy atinadas. ¿Alguien más que quiera participar? Nada, esta enseñanza nos muestra, o sea, podemos ver según la lectura cómo le fue a David. Y esa enseñanza que nos deja que David teniendo la posibilidad de tomar la venganza en sus manos o de tener esa persecución, él no lo hizo. Y siempre él pagó mal con bien. Esto nos muestra que si actuamos igual que David, que aunque no hagan mal o alguien se interpone para que el propósito de Dios se cumpla, no tomar venganza en nuestras manos, sino más bien orar por ello y mostrarle misericordia para que entonces el propósito de Dios se cumpla en nuestras vidas. Tremendo. Amén. Hermano, Gracias. en el fondo es un corazón humilde, ¿no? Amén. Amén. Así es. Así es. Bien. Excelente. Gracias a cada uno, hermana Mireya, hermana María también. Muchas gracias. Miramos aquí que como respuesta a David no tomó venganza porque él entendía, número uno, que la justicia pertenece a Dios. Ustedes saben que aquel que puede tomar venganza es aquel que puede fungir como juez, ¿verdad? El que puede decidir la vida de alguien. Te quito la vida o te la dejo. Te la otorgo o ¿qué hago? Tomo venganza. David entendió que esa justicia pertenecía a Dios. En una ocasión él llegó a decir, Jehová, sea el que juzgue entre tú y yo. Y eso para mí es muy fundamental, que nosotros como, no solo como líderes, sino como hijos de Dios, podamos dejar siempre que sea Dios que tome la justicia. Aun cuando tuvo oportunidades de matar a Saúl, él reconoció que era el ungido de Jehová y se obtuvo, o sea, se abstuvo por reverencia a Dios, ni siquiera por reverencia al rey. Él dijo, líbreme Dios de poner la mano sobre el ungido de Jehová. Eso es muy maravilloso y habla mucho del corazón de David. El texto clave está en 1 de Samuel, capítulo 24, versículo 6, que dice, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Y eso nos lleva a nosotros una enseñanza, es que el hombre conforme al corazón de Dios espera el tiempo divino, no se desespera, no hace la cosa cuando él entiende, sino que espera el tiempo divino, es el tiempo de Dios, y no se deja llevar por el impulso de la carne precisamente. Dice, en nuestra vida también debemos de dejar que Dios pelee por nosotros sin tomar la justicia en nuestras manos. Amén. Mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde rica y abundantemente.